sábado 20 de julio, nos corresponde revisar el capítulo 8 de Primera de Corintios. Este capítulo tiene 13 versículos, no tiene cortes, por lo tanto voy a dar lectura a los 13 versículos y después vamos a ir, ¿cierto?, sacando las enseñanzas y resaltando algunos versículos de lo que el apóstol aquí nos va a hablar. Dice así, entonces, la palabra de nuestro Dios, capítulo 8 de 1 Corintios. Y por lo que hace a los sacrificados, a los ídolos, sabemos que todos tenemos ciencia. La ciencia hincha, más la caridad edifica. Pablo, si te han dado cuenta, hermano, en todas las cartas, siempre él está resaltando por sobre todo el amor. Porque el amor, sabemos, como dice el mismo Pablo, no hace daño al prójimo. Por lo tanto, la idea siempre es la edificación. Y la ciencia hincha, el conocimiento hincha. Pero el amor, como dice acá, edifica. Y lo que Pablo está haciendo acá, porque los hermanos estaban buscando conocimientos, y esto lo estaba desviando, como ya lo hemos visto, diciendo, hermanos, el amor es el que edifica. Lo otro provoca distancias, peleas, etcétera. Todo lo que ya hemos visto. Desorden. Verso 2. Y si alguno se imagina que sabe algo, aún no sabe nada como debe saber. Ejemplos ya tenemos. Desde el 1 al 7 hemos visto cómo ellos se fueron desviando, creyendo que sabían mucho, pero ese saber ya no estaba haciendo conforme al Evangelio, conforme al amor, sino una cuestión más carnal. Verso 3, dice, más si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. Ese es un punto bien importante, hermano, que tengamos presente. Lo que hemos visto desde el capítulo 1 en adelante es justamente esto que estaba faltando en ellos. Ese amor que decían ellos tener hacia Dios, en el fondo no era tal, porque estaban actuando de forma contraria a ese amor. Recuerden ustedes lo que leíamos en el capítulo 5. El hijo toma a la mujer del padre y nadie dijo nada. Otros llevaban los juicios afuera y los que estaban acá en la iglesia que tenían que tomar razón de las cosas que eran de la fe, no lo hacían. Pero dice, pero si alguno ama a Dios, el tal es conocido de él. La alabanza que vale viene de Dios, no la de los hombres, que te golpea el hombro. Ahí viene, hermano, cortándote el hombro. Y uno anda por cualquier lado. Verso 4. Acerca pues de las viandas que son sacrificadas a los ídolos, sabemos que el ídolo nada es en el mundo y que no hay más de un Dios. ¿Qué es lo que hay detrás de los sacrificados al ídolo? Estos son sacrificios de demonios. Ese es el peligro. Hay un Dios que está por sobre todas las cosas. Las comidas en sí mismo no te hacen más ni menos, pero los sacrificados a ídolos, lo que está atrás, eso es un demonio. Eso es lo peligroso. Porque aunque haya algunos que se llamen dioses, o en el cielo o en la tierra, entre paréntesis, como hay muchos dioses y muchos señores, cierre paréntesis, nosotros empero no tenemos más de un Dios, el Padre, del cual son todas las cosas, y nosotros en él. Y un Señor Jesucristo, por el cual son todas las cosas, y nosotros por él. Suena como un trabalengua lo que dice Pablo. Mas, no en todo hay ciencia, porque algunos con conciencia del ídolo hasta aquí comen como sacrificado a ídolos, y su conciencia, siendo flaca, es contaminada. Recuerden, como dice Pablo, que la caridad edifica. Algunos comían de todo sin preocuparle el otro. Y por causa de la conciencia del otro, uno debe también tenerse, ¿cierto?, para no ser un tropiezo para el otro. Esos cuidados también Pablo los va a indicar. Y su conciencia, dice, siendo flaca, es contaminada, flaca o débil o no firme en la fe. Ese problema ya lo estaban presentando. No estaban firmes en la fe. Y Pablo aquí tiene que estar dándolas a entender y explicar el problema en el que está entrando. Si bien la vianda no hace más acepto a Dios,
porque ni que comas más seremos más ricos, ni que no comamos seremos más pobres. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Ese es el punto. Cristo no buscó el preocupado de sí mismo, sino siempre por el otro. No buscó lo suyo propio. Aquí cada uno está tomando partido de lo suyo, despreocupándose de los otros, tanto en las comidas, y les daba lo mismo, sacar los sacrificados a ídolos, y tras eso hay un demonio, como estábamos diciendo. Cuidado de eso. Mas mirad que esta vuestra libertad no sea tropezadero a los que son flacos. Porque yo puedo decir, puedo comer de todo lo que se ponga en la mesa, pero puede haber otro que sea más débil, y hay algunas cosas de esas que están en la mesa que no le pueden ser agradables, ya sea los que no comen carne, etc. Uno por causa del otro también debe tener ese cuidado. Porque si te ve alguno, a ti que tienes ciencia, que estás sentado a la mesa en el lugar de los ídolos, la ciencia de aquel que es flaco no será adelantada a comer de lo sacrificado a los ídolos. Miren lo que Pablo dice. Lo que fue sacrificado a ídolos estaba en la mesa, y si ven a uno que lo es más firme, y el otro ve, bueno, puedo comer de todo. Pero el punto es que esto estaba sacrificado a ídolos. Y tras eso hay un demonio. Ese es el peligro. Y el peligro para el débil, en la fe, que no está muy bien afirmado en esta roca, puede ser para él de tropezadero. Por causa de que yo, teniendo más claridad, no haga esa diferencia, ¿cierto? Y yo abstenerme. Y por tu ciencia, dice, o tu conocimiento, se perderá el hermano flaco, y pongan atención, por el cual Cristo murió. Eso es lo terrible, si uno provoca que el otro, por causa de mi poca sabiduría en ese minuto, no haga esa distinción y provoque que el hermano, por causa de mi presencia en una mesa sacrificadero, como pasaba acá, llegue y coma. Y se puede perder este hermano débil por el cual Cristo también murió. Uno debe sobrellevar la debilidad de los otros en amor, corregir, como Pablo está haciendo acá, está sobrellevando toda esta carnalidad, todas estas debilidades que ellos estaban presentando, y las soportaba por causa de la fe en Jesucristo, y el punto final era que ellos volvieran, ¿cierto?, a reencantarse con esta verdad y sacar todos estos pensamientos carnales y vivir conforme a la fe de Jesucristo, o al sentir de Cristo, o al amar a Dios, como dice acá, porque si amaran a Dios, no harían tales cosas. Verso 12. De esta manera, pues, pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Miren, hermano, la gravedad de lo que estaba pasando. Él dice, de esta manera, pues pecando contra los hermanos e hiriendo su flaca conciencia, contra Cristo pecáis. Cuidado de no ser tropezaderos para el otro, por el cual Cristo murió, y después Pablo agrega, y contra Cristo pecamos. Dice, por lo cual, verso 13, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, pongan atención, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Si eso es motivo de que mi hermano caiga, jamás comeré carne. Pablo dice que le imitemos a él como él a Cristo. Cristo no se agradó a sí mismo, sino que se entregó por todos. Pablo no se agradó a sí mismo. Hizo lo mismo que Cristo. Y eso es lo que quiere que hagamos todos nosotros y ellos. Tener ese sentir de Cristo. Si Cristo se entregó hasta la muerte, y muerte de cruz por todos, ¿quién soy yo para creerme un poco más y no actuar conforme a Él y que me dé lo mismo? Recuerden, Cristo murió por ese hermano débil y contra Cristo pecamos. Si creemos, pero yo no tengo mala conciencia de esto, pero tengo que pensar en mi hermano que está al lado, porque él sí puede tener algún problemita con respecto a lo que estoy comiendo. Y como Pablo termina diciendo, si la comida es a mi hermano ocasión de caer, jamás comeré carne por no escandalizar a mi hermano. Y con eso Pablo está mostrando la comprensión del amor, porque el amor no hace daño al prójimo. Esa es la profundidad del amor, esa es la profundidad de la fe. Y eso es lo que estos hermanos no estaban entendiendo. Estaban descaminando. Cada uno hacía lo que le parecía.
pero ellos creían que estaban actuando conforme a la voluntad del Padre, y no era así. Satanás los tenía engañados. Y Pablo está aquí mostrándoles, una vez más, después que ordenó todo lo que tenía que ver con la relación con la pareja, ¿cierto? El matrimonio, los solteros, la soltera, que también estuvo ahí ordenando eso, a raíz de que le preguntaron con respecto a ese punto en el capítulo 7, ahora está ordenando el tema también de lo que tiene que ver con las comidas sacrificadas a ídolos. Recuerden que está en un mundo idólatras ahí. Hay que tener esos cuidados. Bien, con esto cerramos el capítulo 13 y ahora dejamos entonces abiertos los micrófonos para que empecemos a sacarle más provecho a esta lectura. Te doy la palabra, Alex, para que tú partas y después seguimos con los otros hermanos. Bueno, ya se leyó el pasaje, se hicieron algunos comentarios bien generales. Yo no pretendo ir punto por punto, quizás mis hermanos podrían hacerlo, pero quiero resaltar algunas cosas que me parecieron importantes, al menos unas 4 cosas y una conclusión. Este capítulo no es tan largo, por lo tanto vamos a tener tiempo para conversar. Y lo que quería comunicarle a ustedes es que reflexionemos qué sería equivalente en nuestros días, en nuestra civilización occidental, a comer sacrificado a los ídolos. Porque de cierto en las culturas de Oriente, por ejemplo, los hindúes también, esto se ve mucho. Hay templos dedicados a una infinidad de dioses. Y ciertamente se ve claramente que ellos ofrecen alimento a estos dioses y comen también del plato de esos dioses, los paganos, ¿no es cierto? Podría presentarse este problema en una comunidad cristiana naciente allí, cuyo trasfondo de los hermanos estén en contacto con estas cosas y podrían haber ciertas inquietudes. Esa es la cultura de Oriente, vamos a decir. Pero en nuestra cultura occidental quizás no se dé tanto, pero hermanos, si nos ponemos atentamente a fijarnos, si bien no se da tanto, igual, si observamos atentamente, vemos que hay muchas manifestaciones de este tipo. Yo estoy aterrizando esto porque Pedro mencionaba que esto no se habla mucho en la iglesia, porque como que no nos atañe si nos adoramos a ídolos. Pero miren, quiero mencionar algunas cositas nomás. Primero, tengamos en cuenta lo siguiente. Todos estaremos de acuerdo que este mundo está entregado a maldad, ¿cierto? No solamente el Oriente, el Occidente, todo el mundo, entregado a maldad. Y por lo tanto, muchas palabras, costumbres, usos sociales, por ejemplo, tienen un origen pagano o idólatra, incluso en nuestro país, en nuestra sociedad. Por ejemplo, les quiero mencionar algo. Ahora, con toda esta reivindicación que se ha dado del tema indigenista, también se ha comenzado a reivindicar también sus costumbres paganas. Y aquí en Chile, por ejemplo, para que nuestro hermano Federico también sepa, tenemos una nación indígena que se llama mapuche, por nombrar algo que es muy conocido. Y acá se están también dando hincapié a estas fiestas costumbristas de origen indígena. Entonces, de repente celebran el Año Nuevo Mapuche, que no coincide con el Año Nuevo Occidental, por así decirlo. Ellos hacen rogativas también donde le ruegan, valga la redundancia, a una divinidad que no es el Dios cristiano. Se llama Guinechen. Y se hacen rogativas, se le pide prosperidad para la tierra. Cuando hay cosechas también le dan gracias. Y están estas fiestas costumbristas en la cual el turista llega, puede ser cristiano o no cristiano, y come también de eso que fue bendecido, por así decirlo, de esa manera. Fíjense ustedes, uno no le da vuelta a estas cosas, pero ocurren. Y miren, yo les quiero mencionar que hay personas que están muy vinculadas a lo que es la tierra, la Pachamama que le llaman, que es como una diosa madre, a la cual incluso antes de hacer un brindis, vierten un poco a la tierra también y luego se toman eso. Y hay mucha gente que participa de eso, porque es como una curiosidad turística. Pero igual están
compartiendo algo que fue ofrecido a algo que sabemos que no es nada. Eso está claro. Pero puede haber personas que en su conciencia, cristianos débiles, por un momento les pase el pensamiento, ¿estará bien esto? El problema que se está presentando acá. Y miren, yo me encontré una vez con una persona que había sido monja y luego había dejado todo eso y se había vuelto al progresismo, con todas estas agendas indígenas y toda esta cosa. Y una vez conversando, yo le manifesté que tengo un naranjo en mi casa y que estaba hermoso y lo iba a cosechar. Y me dijo, pídele permiso al árbol. Y deja al final una, como agradecimiento al árbol. Bueno, yo lo menciono, esto puede ser una curiosidad, pero hay gente que se inquieta por esto. Estoy hablando de cristianos. Y es como el punto, ¿cierto?, de lo que viene conversando, cosas que inquietan la fe. En México, por ejemplo, según recuerdo, hay fiestas en las cuales, por ejemplo, se hace una convivencia con los muertos y se come con ellos en los cementerios. Y esto toma diferentes formas, pero un poco tratando de contextualizar en nuestra sociedad cómo esto también se da. Es más, si nos ponemos más quisquillosos y sabiendo que este mundo está puesto en maldad, hay cosas que uno ni siquiera piensa, pero vienen de un origen pagano y de adoración a ídolos. Por ejemplo, los meses del año, los días de la semana las usamos también, y todo tiene un trasfondo pagano. El mes de julio, Julio César, por causa de que había sido nombrado divinidad también él en su tiempo. Pero estas cosas no nos inquietan a nosotros. Pero si alguien se pone a escarbar, puede ser inquietado por esto. La Navidad, por ejemplo, nosotros obviamente nos sumamos en un afán piadoso de redimir cualquier día para hablar de Cristo. No es que estemos celebrando de la manera pagana, etcétera, etcétera. Cualquier día es bueno para hablar de Cristo y nosotros también lo redimimos y aprovechamos de eso. Pero hermano, yo se lo digo porque una vez un hermano, joven de la iglesia nuestra, con mucha franqueza, me manifestó esta inquietud y me dijo, hermano, ¿qué pasa con los regalos? Entonces, él se hacía un problema con esto porque creía que estaba participando de una festividad pagana. Pero le llevaba a ver que cualquier tiempo es bueno para bendecir al prójimo. Si quieres darle un regalo ahora, se lo puedes dar mañana o puedes ayudarlo en lo que sea. Míralo así, desde ese punto de vista. Bueno, el punto es que hay gente que se inquieta por esto en nuestra cultura occidental. ¿Y qué decir, por ejemplo, dentro, derechamente, de la iglesia evangélica con el tema de comer sangre? Hay un conocimiento. La sangre de Cristo, la que redime, ya fue ofrecida. Por lo tanto, en lo personal no me gusta esta cosa, pero tampoco he de ver un fantasma en eso. O un ídolo. ¿Y qué respecto del cerdo? Para, por ejemplo, los adventistas, que se guardan de esto. También puede que uno coma con inquietudes respecto a esto. Bueno, yo me extendí un poco en esto para manifestar que este tema no está tan lejos de nosotros, hermano. Y eso que rasquea la superficie. Este mundo está entregado en maldad. Así que no sería raro que nos vayamos dando cuenta que muchas cosas participan de un origen idolátrico o pagano. Un último dato respecto a esto. Por ejemplo, la iglesia adventista gasta mucho dinero y tiempo para financiar investigaciones con el motivo de estar ciertos de si sus alimentos realmente son limpios, conforme a la ley de los alimentos del Antiguo Testamento. ¿Y qué decir de los judíos? Tienen una verdadera industria de alimentos que llaman ellos kosher, que son sanos según ellos. Bueno, hay gente que puede venir de estos orígenes y pueda tener una conciencia del alimento kosher. O puede venir del trasfondo adventista y puede tener esta conciencia de que hay alimentos limpios y otros impuros. Bueno, el punto es que todas estas cosas pueden generar escrúpulos de conciencia en los hermanos débiles en la fe. Pero hermano, el apóstol Pablo aquí zanja todo este tema como de un solo plumazo. Los que han creído el Evangelio y han sido enseñados por Dios, tenemos este conocimiento. Y cuando dice conocimiento o ciencia, que ahí se mencionaba,
Una vez escuché esto, por eso se lo menciono, piensan, claro, la ciencia ha avanzado mucho, refiriéndose al conocimiento científico y toda esta cosa. No, este es conocimiento espiritual que proviene de la sabiduría que Dios nos da al iluminarnos por medio del Evangelio en la faz de Jesucristo. Y Pablo dice que si tú tienes esto claro, sabrás que el ídolo nada es. Ese es el plumazo. Listo, olvídense. El ídolo no existe, no piensa, no tiene voluntad, no recompensa, no oye, no camina, nada. Y como decía bien mi hermano Pedro, en otra parte más adelante el apóstol Pablo va a decir que el peligro puede estar, sí, en que las personas, y esto ya derechamente gente que es pagana, ese ídolo no es nada. Lo que hay agazapado detrás es un demonio que se aprovecha de esto, ¿cierto? Y le genera respuestas que confirman aún más a esta persona que está incrédula de que este ídolo es algo. Pero Pablo dice y borra de un plumazo, el ídolo nada es. Una vez una gitana me le di una moneda porque estaba pidiendo y me dijo que me quería leer la mano para saber mi futuro. Y yo le dije, mire, la suerte no existe. ¿Existe Dios o existe el azar? Pero las dos cosas no pueden convivir. Por lo tanto, acá también el ídolo nada es, porque si hay un Dios único y verdadero, no pueden haber ídolos. Ahora, la gente los llama ídolos, como dice más adelante aquí en lo que está diciendo. El asunto es que no debemos preocuparnos nosotros como creyentes de estas cosas porque estamos en el verdadero, en el único verdadero Dios, y lo otro, los ídolos, nada son. Y de un plumazo borró ese tema. El tema que realmente le preocupa a Pablo, ¿sabe cuál es, hermano? ¿Qué haces con ese conocimiento que nos libera de todas estas supersticiones que hay en el mundo? ¿Qué haces tú con eso? Porque de hecho es una bendición ser liberados, que Dios nos dé por su Espíritu este conocimiento y podamos dejar de vivir de fantasmas, de supersticiones, de los rudimentos del mundo que hablabas y no según Cristo. Entonces, ¿qué haces tú con este conocimiento? Porque es una libertad. Hay gente que vive esclavizada. En Haití, por ejemplo, difícilmente la gente sabe cuándo comienza lo real y cuándo comienza lo supersticioso. Es una mezcla, que lo supersticioso se mezcla en la realidad, y no es raro que hayan crímenes porque el otro era un brujo, y etcétera. Entonces, esa es una esclavitud. Pero aquí estamos hablando de cristianos que salen de contextos similares y que son débiles en la fe por causa de este trasfondo que tienen. Pero ¿qué hacemos los cristianos o el resto de los cristianos que es más firme con este conocimiento que nos liberó? Nos libertó de toda esta esclavitud. ¿Qué es lo que hacemos con eso? Y bueno, el apóstol ahí nos da una regla que yo la resumí así. Miren, todo lo que haga o deje de hacer un cristiano debe estar regido por el amor, teniendo en cuenta a tu prójimo, a tu hermano en la fe que te necesita, que es más débil. Incluso, hermanos, tiene que estar regido por el amor el conocimiento espiritual del que estamos hablando. Miren, y esto es muy importante porque el conocimiento es un don de Dios, es un conocimiento que viene por la potencia del Espíritu de Dios sobre nosotros. Y es deseable y debemos pedirlo. Y si lo tenemos, aún siendo un fruto espiritual, debemos someterlo al amor. Debe ser regido igual por el amor. Acuérdense ustedes que esta misma congregación de Corinto, algo tan bonito, algo tan bueno como los dones espirituales, lo usaban con otros fines y no por el amor. Entonces, un fruto espiritual bueno puede transformarse también en algo que puede herir, que puede hacer tropezar a otra persona. Entonces, ¿qué haces tú con este conocimiento que Dios te da? Ese es el tema que realmente le importa a Pablo. Lo otro ya lo dejó de un lado, los ídolos nada son. Y este es el camino más excelente que va a hablar creo que en Corintios 13 me parece, el camino del amor. Miren, si este camino más excelente lo hubiera tenido esta iglesia, entonces todos estos problemas que venimos nosotros analizando desde el primer capítulo hasta no se habrían dado, porque nadie buscaría lo suyo, todos buscarían el bien del otro, el que no tiene intérprete callaría, el profeta se esperarían unos a otros,
etcétera, etcétera. Ahora bien, eso con respecto al tema de las viandas. Ahora tengo un segundo comentario con respecto a una frase que igual mereció a Pedro una exclamación ahí que parece un trabalengua. Yo solamente quiero rozarlo para que ustedes puedan profundizar en aquello porque es una verdadera joya espiritual. Aquí, en este versículo 6, el apóstol Pablo de pasadita, y gracias a este problema, se zambulle a describirnos cosas que de otra manera a lo mejor lo habría mencionado de paso. Pero aquí nos habla de nuestro Dios, de este único y verdadero Dios que tenemos nosotros, y de sus roles. Es un conocimiento más profundo de nuestro Dios. Dice, para nosotros, los creyentes, este es el conocimiento también, parte del conocimiento que Dios nos da, que nos aleja de inquietarnos por estas situaciones idólatras, de viandas, de comida, de costumbres, de uso, etc. Dice para nosotros, sin embargo, o sea, a diferencia de los otros, solo hay un Dios, no hay ídolos. Y aquí lo describe, el Padre Celestial del cual proceden todas las cosas y nosotros somos para Él. Miren, esta sola descripción del Padre Celestial y de su rol está completísima, porque del Padre, de hecho, proceden todas las cosas. Es el que decreta, es el que está sentado en el trono, el que le entrega el rollo al Hijo. Y dice, de ese Padre todavía, y nosotros somos para Él. De hecho, Pablo más adelante dirá, somos para alabanza de la gloria de su gracia con la cual nos ha hecho aceptos en el amado. Se da cuenta que la razón de ser de nosotros los que hemos sido llamados es ser para Él. Entonces, hermanos, los invito a escudriñar esto. Aquí hay un verdadero tesoro de conocimiento acerca de nuestro Dios. Y luego también este Dios incluye a un Señor Jesucristo. Y también describe su rol. Dice, por medio del cual son todas las cosas. Claro, pues el Padre decreta, el Padre dice, creemos al hombre o creemos el mundo, y viene el Hijo y Él hace las cosas y las hace perfectamente como el Padre quiso que se hiciera. Y el Padre luego se agrada de lo que el Hijo hizo. He aquí que todo era bueno. El Hijo, a Él se le pasa este rollo de los decretos del fin del mundo también. El único digno para llevarlo a cabo. Así que aquí vemos los roles, pero ahí no termina todavía la descripción de nuestro Señor Jesucristo y su rol. Dice, por medio del cual son todas las cosas, ¿cierto? Él las posibilita, Él es el verbo, el que las lleva a cabo, tal como el Padre le agrada, y nosotros somos por medio de Él. Hermanos, si nosotros estamos en fe ahora, si estamos reconciliados con Dios ahora, si estamos en el conocimiento de nuestro Padre Celestial, es por Él. Si hacemos algo bueno ahora, es por medio de Jesucristo, haciendo Él en vosotros lo que es agradable a Él mismo por Jesucristo. ¿Se acuerdan? Todo es por Jesucristo. Estamos encerrados a no poder lograr nada respecto a Dios si no es por Jesucristo, el camino. Por eso, por medio de Él somos. En cambio, para el Padre somos. No quiero extenderme más aquí, porque esto en sí es un océano de conocimiento de nuestro Dios. Y que poco se trata cuando en los libros de teología se llega al capítulo de conocimiento de Dios. Deberían usar estos textos en vez de utilizar palabras griegas y muletillas externas, cuando aquí hay un verdadero tesoro. En Apocalipsis, la otra vez comentábamos que en ese mismo capítulo 5, me parece que cuando le entrega el rollo, ahí también está describiendo la majestad de este Dios nuestro y de los roles que cumple. Bueno, este es como un margen que yo estoy haciendo, pero no pude dejar pasar este texto, hermano, que yo lo valoro mucho. El tercer punto que quiero mencionar aquí, que el apóstol Pablo nos entrega como reglas espirituales y dice, lo que comemos o no comemos no nos hace más aceptos a Dios. Eso lo dice en una parte, ¿cierto? No tiene ningún valor. El ídolo nada es, y lo que comamos o no comamos no nos hace más aceptos a Dios, al Dios único verdadero. Solamente somos aceptos por el amado, más ninguna otra cosa. Si somos aceptos es por medio de Él. Mire, utilizando la definición del versículo 6. En otra parte dice el apóstol Pablo que Dios nos ha hecho libre
por la obra de Cristo, ¿cierto? Del pecado y de toda esta esclavitud de la cual estamos hablando, las conciencias amarradas a la muerte. Pero Dios nos ha hecho libres por la obra de Cristo y dice, mire hermano, dice en otra parte, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre, no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Y se refería a este deseo de los judaizantes de llevarlos nuevamente a la cautividad de la ley. Bueno, el tema es que hemos sido libertados de todas estas cosas que están en el mundo, estos rudimentos. Hay hermanos que son débiles en este aspecto. Entonces uno puede decir, soy libre, tengo el conocimiento y simplemente avanzo por la vida y no me preocupo del que está al lado mío. En ese sentido, por ejemplo, yo sé que la sangre no es nada, no tiene ninguna connotación espiritual trascendente de vida eterna. Y yo por lo tanto voy y me pido mi buen plato de prieta y a lo mejor estoy rodeado de personas que son de la iglesia y tienen ese problema. Hay muchos ejemplos de esto, hermano. El vino también. Nosotros somos libres. La virtud está en no embriagarse, pero podemos gozarnos tomando una copita de vino. Y la otra vez me acuerdo que había un hermano que yo invité a la iglesia. No se escandalizó ni mucho menos porque nosotros tenemos libertad en eso, pero él estaba en zona seca y nosotros le ofrecimos, por supuesto, para que comparta con la carne y él tuvo un difícil momento en su conciencia a causa del tratamiento y a causa también de que este tema a él lo persigue. Entonces, hay muchos casos. La idea es aterrizar este tema para que no quede en la nebulosa. La idea entonces es que procuremos que esta libertad que nos trae este conocimiento que nos libera, ¿cierto?, no se convierta en tropezadero de un hermano débil en la fe. Y aquí me lleva al cuarto y último punto, y Pedro lo mencionó también allí, que aquí magistralmente, pero por la gracia de Dios, el apóstol Pablo nos entrega en forma práctica cómo vivir desde el sentir de Cristo, desde su ley misericordiosa, la ley de la libertad. No son palabras solamente, hay que aterrizarlo con respecto a mi prójimo. O sea, esto que acaba de decir, por causa de mi hermano no comeré, si esto es tropezadero para él, yo no como entonces. Esto es el sentir de Cristo. Vivir conforme al sentir de Cristo misericordioso. ¿Para qué? Para ganar a alguno o para afirmar al que está débil. Este es el principio rector entonces de la vida cristiana, el sentir de Cristo, que en el fondo amor. El sentir de Cristo fue puro amor nomás. Así que esta es una manera de manifestar si estamos en la fe o no. Y Pablo mismo es ejemplo de esto. Él fue coherente con esto porque se hacía de todo a todos. Se comportaba como un judío con los judíos para ganar a alguno. O sea, nunca fue poniéndose él en el primer lugar, sino que siempre proveyendo para poder ganar a alguno. Bueno, y la conclusión, el mismo apóstol Pablo la da ahí en el versículo 13. Dice, por lo cual, mire, teniendo en cuenta todas estas cosas que hemos visto, por lo cual, si la comida le es a mi hermano ocasión de caer, no comeré jamás, para no poner tropiezo a mi hermano. Y una vez una persona me dijo, entonces el hermano tengo que dejarlo para siempre en la ignorancia. No, se le habla también y se le va enseñando esto también, pero Dios tiene su momento en que le va a amanecer. Esto no significa dejarlo en su ignorancia, no significa eso. Así que esto me parece que es una muy buena conclusión. No podía ser de otra manera si el apóstol Pablo está concluyendo sobre este tema. Eso es lo que yo puedo concluir respecto a esto que estamos conversando. Bien, gracias, Manuel. Federico. Sí, hermano, gracias. Gracias, hermano. Sí, he estado escuchando atentamente y ustedes han, creo yo, sacado mucho de estos textos y definitivamente andamos en la misma idea. Es interesante, yo siempre me ha gustado este texto, me acuerdo yo desde muy joven, que dice esta idea, el conocimiento envanece, pero el amor edifica. En otras palabras, es mejor el amor que el conocimiento, porque en otras traducciones dice el conocimiento hincha.
Y entonces uno tiene que tener cuidado con estas cosas del conocimiento, porque en veces enfocamos mucho al conocimiento en vez del amor. Y por supuesto las leyes de Dios están basadas en el amor, no simplemente en el conocimiento por conocimiento. Y como él bien lo explica, pues los ídolos y todo eso no son nada, eso es nada. Lo importante es Dios, porque Él es el creador de todo. El problema es que la tendencia del ser humano es que adora lo creado y no al creador. Y estaba escuchando al hermano y están mencionando ciertas celebraciones de que, porque lo que pasa es que cuando hablamos de Satanás y los demonios y todo eso, nosotros queremos ver a Satanás con la gran cola y con los cachos y todo eso, ¿no? Y decir, estas son doctrinas de Satanás. No, las doctrinas de Satanás, como Pablo dice, doctrinas de demonios, son doctrinas de iglesias falsas y doctrinas falsas que muchas veces hacen más daño que la iglesia de Satanás que hay aquí en Estados Unidos y todo eso, que muy poca gente va. No, iglesias que han traicionado los principios cristianos porque buscan la adoración en el hombre, porque buscan la adoración en los pastores, en las religiones, porque ellos son los que buscan ser los salvadores en lugar de Cristo. Ellos siempre minimizan a Cristo y ellos se hacen grandes, en lugar de todo lo contrario, en lugar de dar siempre toda la gloria a Dios y no a la iglesia y no a ninguna cosa creada. Entonces todo eso, todo lo que va en contra, son doctrinas de demonios. Y hay un montón de celebraciones y cuestiones donde la verdad yo no asisto, porque yo me siento mal. Claro, a mí me da lo mismo. Si a mí me invitan como ya les estaba diciendo al principio, yo soy bien comelón, ¿verdad? A mí me da lo mismo. Si me invitan a una celebración del Christmas, de la Navidad, a mí me da lo mismo. Pero tienen que invitarme. Yo no estoy en eso. A mí me da lo mismo. Yo no. O si me invitan a lo que yo siempre les digo aquí en Estados Unidos, que es muy famoso, que es el Día de Gracias. Y solo porque lo hizo un cristiano va a ser santo. No. Solo porque lo hicieron los reformados. No. Todo aquello que esté fuera de la ley de Dios, fuera de la Biblia, es pecado. Así de fácil y así de sencillo. Lo que yo pienso, lo que yo crea, y eso no tiene importancia absoluta. Lo que yo trato de aplicarme es lo que la Biblia me dice y tratar de discernir, ¿ya? Y no andarle buscando por otros lados, porque todo lo que está fuera de la Biblia es pecado. Entonces, aquí eso del Día de Gracias, olvídense, y con la gente que no es cristiana, pues, qué extraño es esa doctrina demoníaca. Yo conozco americanos y ellos no creen en Dios, o medio creen, ¿verdad? Y en veces me han invitado a celebraciones de ese tipo y se quedan extrañados, ¿verdad? Porque para ellos se ofenden, ¿verdad? Y todos esos son ritos religiosos, son ritos con un fondo espiritual y son cosas serias. Lógicamente uno puede dar gracias cualquier día. Yo doy gracias todos los días. Como decir, hermano, si vas a regalarle algo a alguien, lo puedes regalar cualquier día. Eso no tiene que haber una fecha. Allí es donde está el pecado, porque es cuando alguien su fe la pone en algo como eso. Sí, lo está poniendo en una celebración espiritual, la cual no es cristiana y la cual no es bíblica. Entonces, sobre esta cuestión, la contaminación, y estaba leyendo un poquito Mateo, porque me acordé de Mateo, de lo que el Señor decía. Mateo 15, donde habla de cuando los apóstoles no se lavaron las manos. Y él decía la contaminación, y la contaminación no viene de fuera para adentro, viene de adentro para afuera. Y parece diferente, pero no. Estamos hablando de la contaminación espiritual. Estamos hablando de buscar o celebrar algo, porque los fariseos, porque ellos decían de que estaban quebrando una ley espiritual, y él les dice no. Y él se fue a lo más profundo de la situación. Él sabía de que eso posiblemente estaba en la ley judía, porque los judíos se les pedía que fueran limpios y todo eso, como un rito que tenían ellos que regirse, pero en realidad todo eso va a la cuestión espiritual. Son solo signos para mostrar la cuestión espiritual. A ellos se les pedía vestirse
cuestiones blancas que significaban la limpieza, lavarse 7 veces y todo eso, pero eso solo implica lo que nosotros tenemos que tener ese gran cuidado de que las doctrinas que nosotros tenemos, que la Biblia como tal no sea contaminada con cuestiones externas. Y eso significa la limpieza física. Entonces, el Señor Jesucristo, a él se fue al trasfondo, que es el trasfondo espiritual. Y es a lo que está el Pablo hablando aquí, ¿no? Del trasfondo espiritual. Uno tiene que tener cuidado, porque esto crea contradicción, ¿no? Y especialmente en los movimientos cristianos crea mucha contradicción y mucha discusión y todo eso, que uno es legalista y todo eso. No creo que sea una gran doctrina, pero son cosas que uno debe tener cuidado, de no estar uno generando cosas que no son bíblicas. Y por eso al final está hablando de esto, de una conciencia débil, en no meterse mucho en contradicción con los hermanos, sino que debe tener uno cuidado, no crear ese conflicto y estar pendiente pues de los hermanos. Debe de uno de calmarse y no hacer algo, pues no hacerlo. ¿Verdad? Como dicen, no comer carne, ¿verdad? Para no estar confundiendo a los hermanos en una fe que todavía está creciendo, ¿verdad? Con esto me quedo, hermano. Gracias. Gracias, Federico. Me estaba recordando un texto que dice: comed de todo lo que se ponga en la mesa sin preguntar nada. Y también el punto que tocaba Federico con respecto a lo que hablaba Cristo en el Mateo, de esta rigurosidad del fariseo: oye, no se han lavado las manos, se van a contaminar. Claro, el trasfondo de todo eso tiene que ver con el amor, como dice aquí Pablo. ¿Por qué? Porque el fariseo ya se lavaba, se limpiaba, ¿cierto? Pero despreciaba al otro. ¿Dónde estaba el amor ahí reflejado en eso? Además, Pablo dice: lo que entra va a la letrina. Porque lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale del hombre, porque del corazón del hombre salen los malos pensamientos, los homicidios, etcétera, etcétera. Todo está vinculado con el amor, porque ¿qué saco yo con limpiarme entero, de la cabeza hasta los pies, poner mi mejor cara y mi mejor túnica, si desprecio a mi prójimo? Así que al lado lo desprecio. Eso es lo que hacían los fariseos, una careta. Y el Cristo lo que les muestra es justamente eso. No hay problema en eso. Tenemos libre conciencia. Y con eso también Cristo les devuelve a los fariseos, ¿cierto? Y le hace ver este punto en el que están fallando. Como aquí también, estos hermanos estaban fallando, porque en lo que hacían no había amor. ¿Y qué estaba pasando? Estaban pasando a llevar al otro, no se preocupaban de este, no se preocupaban de corregir. Y lo que Pablo está haciendo aquí es corregir. Ahí, Eduardo. Sí, escuchando atentamente lo que comentaba mi hermano Alex y mi hermano Federico, yo me acordaba de cuando nosotros salimos de la iglesia adventista. Esto fue mucho debate antes de salir, porque cuando el Señor nos entregó este conocimiento, que en base al amor de Cristo, y leyendo la Escritura, cuando se le manifiesta al apóstol Pedro ese lienzo abierto donde dice mata y come, y cuando el Señor ha hecho limpia todas las viandas, como que un velo se nos cayó y nos dimos cuenta de que ya empezamos a conocernos a nosotros mismos, como lo relata la Escritura, en qué condiciones estábamos ante Dios. Como dice la Escritura, que no hay justo ni uno. Entonces empezamos a amar a Cristo en el sentido de que hacíamos esas diferencias en cuanto a lo que es la limpieza de nuestro corazón en las comidas, y nos dimos cuenta que era como un menosprecio totalmente a Cristo, a su obra en la cruz, porque al final uno terminaba justificándose por lo que estaba haciendo y Jesucristo pasaba perfectamente al olvido. O sea, no, bueno, yo le doy gracias a nuestro Dios porque de a poco nos ha ido abriendo nuestra mente, nuestro entendimiento, y nos ha llamado a que tengamos misericordia con el prójimo, que si bien es cierto, como decía el hermano Alex, puede estar entrando un hermano recién conociendo el Evangelio, y puede, inclusive yo me recordaba, bueno, un ejemplo, por ejemplo, el veganismo, que está muy fuerte en estos momentos, y veía yo en la televisión una persona que se acercaba a un vegano que estaban haciendo una marcha con una tremenda hamburguesa con carne, comiéndosela así frente a ellos, y se produjo un conflicto terrible. Entonces, también me recordaba de los hermanos que salen aquí en Corinto,
que sabemos que estas culturas tenían muchos dioses y hacían muchas celebraciones, entonces estaban sopesando entre el Dios que estaban conociendo, que es nuestro Señor Jesucristo y nuestro Padre Celestial, y los dioses que tenían ellos. Entonces, como bien decía el hermano, si ellos están todavía siendo débiles en la fe en cuanto a eso, no van a permanecer así, sino que a medida que se va conociendo el amor de Cristo y toda su obra, y que es el único Dios, y como hizo un texto bíblico, que no me recuerdo bien lo que dice, pero yo enseñaré a quién debéis temerle, a qué Dios nosotros nos hemos acercado, como dice la Escritura, al Rey de Reyes y al Señor del Señor. Así que nuestro comportamiento cristiano hacia los demás, de hecho hubo un debate un tiempo de nosotros porque la iglesia, los judíos con sus tradiciones, podríamos soportarlo que nosotros en cuanto a las viandas, pero a las personas que son gentiles, la iglesia adventista, que no tiene ninguna descendencia con el pueblo judío, me recuerdo yo, un debate siempre atrás, no se debería porque son gentiles inquietados. O sea, es una doctrina, como dice la Escritura, en cuanto a la profundidad que tiene la palabra. Bueno, yo le pido a nuestro Dios que nos siga perseverando en el conocimiento de nuestro Jesucristo para poder sobrellevar estas cosas, porque son complejas, no son fáciles, uno las ve, pero en el comportamiento que uno tiene a diario en nuestra vida, nos vamos dando cuenta que cada día se va a hacer más difícil la pista en cuanto a tener paciencia, a soportar. Y si hay hermanos que uno, en este caso, nuestros hermanos que están predicando, están entregando el estudio a nuestros hermanos, que a futuro se puedan integrar, y tener esa suficiente inteligencia que tuvo el apóstol Pablo para, ojalá nos dé a nosotros para poder llegar a ellos y al final terminar predicándole a Jesucristo y a nuestro Señor Jesucristo, como lo dice el apóstol Pablo. No me propuse más a predicar entre vosotros a Jesucristo y a Jesucristo crucificado, para que realmente uno vaya sabiendo dónde está la sabiduría, dónde está el poder de Dios, dónde está el verdadero Dios en el cual nosotros tenemos que temer. Y todas las otras demás cosas son vanidad, como dice la Escritura, que al final todo eso va, como dice en cuanto a las viandas, va a la letrina, no tiene ningún peso en cuanto a lo que nosotros estamos, en cuanto a la doctrina y al fundamento que tenemos. Como dice la Escritura, que los únicos fundamentos no son las viandas, no son las costumbres evangélica. Yo me acordé ahora hace poco nomás de un caso que en una iglesia, en una radio que hay en FM que es evangélica, como los hermanos entre ellos se dividen o hay escándalo entre ellos porque, por ejemplo, hay un coro y los hermanos tienen que llegar todos vestidos de corbata, impecable, y llega un hermano que no tenía la corbata o no tenía bien su ordenado todo, el zapato no estaba bien lustrado y todo eso, y lo sacaba el hermano de ahí, y el hermano entonces terminaba siendo escandalizado y quedaba la tremenda en esa iglesia. Así que, bueno, hermano, quería yo comentar algo de este muy interesante capítulo 8 de 1 Corintios. Bien, gracias, Eduardo. Me hiciste recordar, así como comentaba Alex con respecto a su amigo que estaba en un tratamiento para no tomar, y le estaba ofreciendo un vino sin saber, ¿cierto? Uno a veces comete esos errores. Recuerdo cuando en los inicios, cuando venían acá a Talagante los hermanos a predicarnos, en este caso al pastor, en su mundo uno era pastor, junto con Epson e Iván, y nos juntábamos en la casa de mi padre, varias personas, ellos nos hablaban. ¿Y qué ocurre cuando llegaba la hora de tomar once y dentro de lo que era para comer habían cecinas, desconociendo nosotros que ellos, los adventistas, no comían cecina? Y nos contaban después en el tiempo que para ellos fue un desafío también, porque todavía estaban recién saliendo y nosotros les ofrecíamos cecinas ahí para comer con pan. Se miraban así entre ellos, no nos dábamos cuenta, después nos comentaban. Entonces, claro, y ahí también fue un poco, ellos venían a enseñarnos y nosotros les pusimos eso, los colocamos en prueba. Hasta dónde tenían claridad con respecto a la cecina, porque en el mundo adventista, al igual que los judíos, no comían cecina. Y sin embargo vemos por la Escritura que los que más
cerdos tenían eran los judíos. Tenían muchos patos de cerdo y eso que no debían comer de cerdo. Y lo otro que mencionaba también ahí Eduardo y lo que ya también mencionaba un poco en lo que hemos conversado, esto de comer algo, y Pablo aquí lo explica, ¿cierto? Que uno no es más ni menos por comer esto o no comer esto otro. Pero increíblemente Satanás va engañando así. Si tú dejas de comer esto, eres más santo. Y al decir eso y al hacer eso, como bien lo explicaba ahí Eduardo, por la vivencia de él de siendo adventista, y cuando ya entendió el Evangelio, fue dejando todas esas cosas, esos pesos que los subyugaban a una esclavitud, era que si yo dejo comer esto y como esto otro, soy más santo, y con eso desprecio la obra de Cristo. Ese es el punto, y eso es lo que Pablo también explica acá. Estoy diciendo que soy mejor porque no estoy haciendo esto que hacen estos otros. Y eso es un poco lo que decía el fariseo. ¿Se recuerdan ustedes? Cuando daba gracias, que no era como este otro que estaba ahí. Y Satanás así engaña. Y ese cuidado con respecto al que está claro y firme en la fe con respecto al otro, cuando uno invita a alguien, a ese invitado conocerlo un poco, por no hacer cosas que uno sin querer le ofrezca algo y que lo deje ahí tambaleando. Sobre todo si uno le está hablando a un adventista, enseñándole el evangelio al adventista, y él está recibiendo y lo lleva a la casa y le pone un plato de cecina, lo puede escandalizar. Entonces, esos son los cuidados que uno debe tener también, en ese sentido ser sabio, porque Pablo, como citaba Alex, se recordó el texto de que Pablo se hacía judío al judío, con el que tenía ley, como sin ley, en fin, y todo eso para ganarlos a Cristo. El punto es ese, uno debe usar también esta sabiduría que Dios nos da para poder entrar y trabajar con estas personas que tienen esos problemitas y ir ayudándolos y fortaleciéndolos en la fe, pero con cuidado, para que no seamos, como dice aquí, tropiezos, porque cuando uno hace eso, contra Cristo peca. Antes de que terminemos, dice en Romanos 14:1, por ejemplo, recibir al flaco en la fe, pero no para contiendas de disputas, porque uno cree que se ha de comer de todas cosas. Otro que es débil, come legumbres. El que come, no menosprecia al que no come. Y el que no come, no juzgue al que come, porque Dios le ha levantado. ¿Tú quién eres para que juzgues al siervo ajeno? Para su Señor está en pie, o cae. Mas se afirmará que poderoso es el Señor para afirmarle. Y viene hablando bastante en relación a este tema, el capítulo 14 y el capítulo 15 comienza diciendo, por ejemplo, así que los que somos más firmes debemos sobrellevar las flaquezas de los flacos y no agradarnos a nosotros mismos. Entonces va resumiendo, yo creo, esto en parte lo que dice la carta, el capítulo 8 de 1 de Corintios. Bueno es no comer carne, dice el 14:12, el 14:21, por ejemplo. Bueno es no comer carne, ni beber vino, ni nada en que tu hermano tropiece o se ofenda o sea debilitado. ¿Tienes tu fe? Tenla para contigo delante de Dios, ¿no es cierto? Bienaventurado, dice, el que no se condena a sí mismo en lo que aprueba, pero el que hace diferencia, si comiere, es condenado porque no comió por fe, y todo lo que no es de fe es pecado. Entonces, ese es el cuidado principalmente que debemos tener de no, dice, no destruyas con tu comida la obra de Dios. Por ahí también dice el verso 14, que el reino de Dios no es comida ni bebida, sino justicia y paz y gozo por el Espíritu Santo. Eso quería comentar, hermanos. Concuerdan las escrituras, las cartas de Pablo a las diferentes iglesias, ¿no es cierto? Eso, hermanos. Gracias, hermano Oscar. Esos textos fueron muy claros, ¿cierto? Y resumen perfectamente lo que hemos estado hablando. Bueno, yo también quisiera hacer un comentario con respecto al capítulo 8, que la verdad que fue una cosa que a mí me liberó cuando lo entendí verdaderamente, porque yo me acuerdo que, así como comentaba mi hermano Eduardo hace poco, yo era de los hijos mayores de la familia y viví muchas experiencias con respecto a esto de los alimentos impuestos por la iglesia adventista. Yo me acuerdo que una vez en una comida de colegio, de estas de fin de año, donde digamos se despide el año y todo, y había canapés de todos ahí, y me acuerdo que había canapés de mermelada y todo, y había otros que eran de cecina, cerdo, todo eso, pues, hermano. Y yo me acuerdo que me gustaba tanto eso y me fui a comer solamente los de cerdo, hermano. Y nosotros éramos adventistas en ese tiempo.
Y sabe, hermano, que pasó que después que terminó todo esto, tenía un cargo de conciencia, hermano, tan grande, porque mi papá nos había hablado a todos, él era anciano de iglesia y todo, y nosotros, y yo, hermano, el más pecador del mundo. Bueno, también miraba al cielo y veía que estaba el techo, Dios no me está mirando, decía yo, porque a través del techo pensaba que estaba cubierto también, hermano. Pero resulta que cuando uno no tiene, digamos, este conocimiento que el Señor nos entrega ahora, que gracias al Señor nos lo entrega en el sentido para darnos libertad, y además también para que tratemos a los demás con misericordia, hermano, porque resulta que esta revelación viene de lo alto, entendemos nosotros, y el Señor nos las da para que tengamos paciencia y soportemos a los demás en que no tienen claro digamos, este conocimiento. Y redundando, hermano, tengo una paz tremenda a causa de eso y una tranquilidad ahora. Y resulta que me gusta mucho el texto que leyó mi hermano Oscar, y con esto quiero resumir todo lo hablado con respecto. Dice que el reino de los cielos, hermano, no es comida ni bebida. Entonces, para mí eso es lo más maravilloso, porque al final la comida es para este cuerpo y para mientras vivamos en este mundo, para esta carne, no es para vida eterna. Así que, gracias, hermano, eso es. Bien, gracias, José. Bien, hermano, con esto vamos a cerrar esta conversación, dando gracias a Dios por cada uno de los que participó,